Muy buenas amigos, cada país tiene su propia forma de entender y vivir la sexualidad y el gigante asiático tiene una cultura y una sociedad lo bastante particulares como para que podamos hablar de una sexualidad con características chinas. Pero vayamos por partes. China es uno de los países del mundo a la cabeza en la frecuencia con la que se tienen relaciones sexuales, solo por detrás de Grecia, Brasil y Rusia. Según datos de Durex, un 78% de los chinos practica el sexo semanalmente, lo que los sitúa 8 puntos por delante de los españoles y los mexicanos, 25 puntos por delante de los estadounidenses y 44 por delante de los japoneses, que suelen quedar al final de la lista. Ahora bien, si tenemos en cuenta el nivel de satisfacción de las relaciones, China se queda en el puesto 12, por detrás de España y México, pero por delante de los Estados Unidos y Japón, que tampoco destaca en esta categoría. En China, la edad media a la que se pierde la virginidad es de 21 años, es decir, 2 o 3 años más tarde que en los países occidentales, aunque hay datos que indican que las nuevas generaciones ya se están adelantando. Esto se debe principalmente a la enorme presión que sufren los estudiantes durante la adolescencia, una etapa en la que padres y profesores aunan fuerzas para convencerlos de que tener pareja es una distracción fatal de cara a conseguir buenas notas y poder acceder a una buena universidad. De hecho, cuando estaba haciendo mi tesis en China, muchos estudiantes me contaban que lo normal era mantener las relaciones en secreto, ya que de lo contrario los profesores pueden llamar a los padres y estos pueden ser muy duros ante noticias como esa. Por otra parte, hay que tener en cuenta que gran parte de los estudiantes de secundaria viven internados en centros educativos muy disciplinados y duermen en edificios separados por sexos en los que se comparte habitación con otros compañeros, por lo que no se trata del mejor ambiente para tener relaciones. La sexualidad en China se entiende como algo muy íntimo y personal, y muchos sienten una gran timidez a la hora de hablar de ella. Además, tradicionalmente ha dominado una visión conservadora del sexo, pero no por razones religiosas, sino más bien por los intereses de la sociedad patriarcal, que estipulaba que las mujeres no tuviesen relaciones sexuales hasta casarse. Hoy en día el ideal de la virginidad ha sido prácticamente abandonado y es muy habitual que las parejas vivan juntas antes de casarse, pero los padres siguen sintiéndose muy incómodos a la hora de hablar de sexo con sus hijos y esto afecta mucho a la calidad de la educación sexual, que apenas se enseña en los centros educativos. Por eso no es de extrañar que haya bastantes casos de embarazos no deseados y contagios de enfermedades de transmisión sexual. Todo ello hace que incluso los universitarios sean bastante más inocentes en cuanto a la sexualidad de lo que acostumbramos en Occidente, y de hecho esa inocencia se ha convertido en un rasgo erótico bastante valorado, sobre todo por parte de los hombres. En general, los chinos piensan que los occidentales somos más abiertos hacia la sexualidad, pero yo estoy convencido de que ellos viven su cuerpo de forma más natural y positiva, y creo que eso se debe a que históricamente no lo han entendido como nacido del pecado. Es decir, puede que los chinos sean más tímidos a la hora de expresar su sexualidad, pero no tienen los contradictorios tabúes que tenemos nosotros hacia ciertos procesos biológicos. Por ejemplo, en Occidente hay un cliché bastante extendido por el que hay que evitar echarse pedos o usar el servicio a la vista de nuestra pareja, sobre todo en las primeras etapas de la relación. Pero en China estas cosas se viven con bastante más naturalidad. Es decir, una vez que dos personas se han acostado y han intercambiado fluidos, no hay razón para ocultar otro tipo de secreciones íntimas, y ello no parece afectar demasiado al aspecto romántico de la relación. Pese a que la educación sexual tiene mucho que mejorar, los chinos están bastante acostumbrados a los métodos anticonceptivos desde que se puso en marcha la política del hijo único. Pero hoy en día, además, resulta bastante fácil encontrarse con tiendas eróticas en cualquier ciudad o pueblo. De hecho, la mayoría de los juguetes sexuales del mundo se producen en China, y parece que una parte cada vez mayor se vende en el mercado nacional. Ahora bien, como muchos sabréis, la pornografía está prohibida y bloqueada en Internet, pero eso no quita que las actrices porno japonesas sean unas verdaderas estrellas en el país. Al mismo tiempo, entre aquellos con una visión más tradicional y machista, puede haber hombres casados que todavía piensen que es normal tener queridas o, como dirían los chinos, pequeñas terceras, sobre todo cuando uno tiene recursos para mantenerlas.
Esto era muy normal en la vieja China, pero a partir de la llegada de Mao al poder comenzó a perder apoyo y hoy en día el adulterio puede costarte el empleo si eres un funcionario o tienes un cargo político. Aunque la sociedad china es más igualitaria que la japonesa o la surcoreana en lo relativo a los roles de género, todavía se aprecia un sesgo bastante claro hacia la sexualidad dependiendo de si eres hombre o mujer. Por ejemplo, si eres un chico y llevas a tu novia a casa, es bastante posible que tus padres lo acepten, pero esto sería generalmente inadmisible si lo hiciese una chica, ya que los padres solo suelen conocer a los novios cuando se trata de una relación madura con vistas al matrimonio. Al mismo tiempo, se repiten otros esquemas también conocidos en Occidente por los que los hombres molan más si tienen muchas relaciones, mientras que las mujeres son consideradas unas frescas por hacer lo mismo. Y esto se nota todavía más cuando mezclamos a extranjeros, de modo que un chino que se acuesta con una francesa es todo un ídolo entre sus conocidos y la china que lo hace con un francés es poco menos que una traidora a la nación. Por otra parte, mientras que a los hombres se les permite estar solteros y tener cuantas relaciones quieran hasta pasados los 30, las mujeres comienzan a sufrir presión para formar una relación estable nada más llegadas a los 20, para que se casen cuanto antes y tengan hijos hacia los 25 o 30 como muy tarde. Sobre este tema hay mucho debate, pero yo diría que la cultura china es bastante tolerante hacia la homosexualidad. Una encuesta realizada entre universitarios en el año 2015 reveló que un 6% se consideraba gay o lesbiana y un 12% se declaraba bisexual. De hecho, Taiwán está a punto de convertirse en el primer lugar de Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero aunque en esta ocasión tampoco encontramos impedimentos de tipo religioso, la parte más conservadora de la sociedad suele oponerse a ello apelando a una visión sagrada de la continuidad de la familia o el linaje. No en vano, en la China tradicional, tener hijos es una obligación y negarse a ello teniendo la capacidad biológica supone prácticamente un pecado. Así pues, aunque la sociedad quizás no tenga demasiados reparos hacia las prácticas homosexuales, sí las tiene hacia sus dificultades para tener descendencia, aunque esto podría cambiar si en el futuro se permite la adopción entre parejas del mismo sexo. Eso es todo por mi parte, espero que os haya resultado interesante y si queréis que os cuente más cosas sobre China, os invito a que me apoyéis con un me gusta y suscribiéndoos al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.